con temas de seguridad de información, ciberseguridad, etcétera. Así que ahí en ese tema, los puntos que vamos a ver hoy día tienen que ver justamente con todo ese tema de auditoría, mejora continua, etcétera. Así que voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar. Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí se ve, no se preocupe. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, dicho esto, como saben, el objetivo de la sesión es que la sesión sea dinámica, vale decir que no es solamente que el docente habla, sino que es importante que ustedes también puedan participar. Así que en la sesión número 4, auditoría y mejora continua, la agenda que tenemos preparada para hoy es, primero vamos a ver la gestión documental, o sea, la documentación, cuál es los tipos de diferentes tipos de documentación y la jerarquía documentaria. Luego los indicadores de un sistema de gestión de seguridad de información, las auditorías internas basadas en el estándar ISO 19011. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con no conformidades, acciones correctivas, mejora continua, y finalmente vamos a ver un caso aplicado de auditoría. Ok, entonces, primero que nada, gestión documental. Como saben ustedes, dentro de la documentación que te exige el estándar y que tienen todas las entidades, hay jerarquías. Entonces, todos los documentos no tienen la misma jerarquía, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que tienen su propio marco normativo. Por ejemplo, en algunas empresas he visto que manejan normas, en otras empresas he visto que manejan reglamentos, en otras he visto que solamente tienen 3 niveles, ¿no? Política, procedimiento, instructivo. En otras he visto que tienen varios niveles, tienen diferentes niveles, según cada entidad, cómo maneja su proceso documentario. Pero, digamos que en líneas generales, este es un tipo de jerarquía, ¿no? Políticas de alto nivel, procedimientos, instrucciones de trabajo y registro. Entonces, si vemos la cláusula 7.5 de la ISO 27001, en esa cláusula 7 está todo lo que tiene que ver con la parte documentaria, ¿no? Entonces, cuando hay una auditoría y el auditor, el alcance de la auditoría sea que se va a revisar la parte de procesos documentarios, siempre tiene que pensar en que la cláusula 7, dentro del numeral 7 están todos los puntos que tienen que ver con la parte documentaria. Entonces, y ahí, por ejemplo, uno de los puntos que siempre observan los auditores es el cambio de versiones, las fechas, la revisión y aprobación antes de publicar un documento, los controles de acceso, ¿no? ¿Quién puede leer? Retención y disposición, por cuánto tiempo se conservan los registros, y disponibilidad. Yo recuerdo en varias oportunidades que me ha tocado estar ya sea siendo yo auditado o yo ayudando a la empresa con temas de auditoría. Yo recuerdo el tema ese de retención y disposición. Por ejemplo, recuerdo una empresa que tenía su marco normativo, pero no había definido el tema de retención. Es decir, cuánto tiempo ese documento iba a valer, ¿no? O sea, el ciclo de vida del documento, ¿no? Así como hay el ciclo de vida de la información, hay el ciclo de vida del documento, ¿no? Cuando tú lo creas, lo modificas, lo actualizas, y luego hay documentos que son desactivados porque ya cambió de pronto la naturaleza de la empresa o porque ese documento ya no se ejecuta el proceso. Entonces, hay un tema que tiene que ver con hay documentos que se van reteniendo o se van desactualizando. Entonces, y hay registros también. Por ejemplo, recuerdo cuando veíamos el tema de log, ¿no? Para ver el tema de log, cuando veíamos el tema de auditoría, trazabilidad, recuerdo que en una oportunidad hay estándares que te dicen, por ejemplo, que tengas log en línea y en backup, ¿no? O sea, tienes que tener, por ejemplo, vamos a suponer que te pidan en línea 3 meses, ¿no? O sea, 3 meses tienes que tener en línea tu log, y tienes que tener de histórico de pronto 1 año o 5 años. Entonces, en línea lo tienes solamente en tu sistema y el histórico seguro lo tienes separado en otro lugar. Entonces,
recuerdo, por ejemplo, el estándar PCI también tiene un numeral que habla de ese tema, ¿no? De log en línea y los que no están en línea. Entonces, por ejemplo, ese es un punto. Entonces, esos detalles son importantes porque eso implica una observación del auditor, ¿no? Luego también recuerdo otra observación que me hicieron cuando decía, oye, pero acá lo has aprobado, tu documento, ya tiene la fecha, tiene el cambio y ya tiene la revisión, pero yo no veo que esto sea de conocimiento de todas las personas, ¿no? O sea, que las personas no tienen conocimiento de este cambio. Y yo decía, no, pero eso está publicado en el portal. Sí, pero ¿cómo se enteran las personas, no? No, pero hay un lineamiento que tienen que entrar al portal. Claro, pero ¿tú cómo lo validas? Me decían, ¿no? O sea, tú puedes verificar que todas las personas ya tienen conocimiento de ese cambio, o sea, se ha hecho algún tipo de sociabilización, un comunicado, algún tipo de canal donde ellos se enteren, ¿no? Pues recuerdo también que siempre me observaban esos puntos, ¿no? Entonces, esos son temas que siempre observan en la parte de auditoría. Luego, la clasificación según el nivel que corresponde, ¿no? Por ejemplo, política, procedimiento, bitácora, incidentes instructivos. Según estos ejemplos que están acá, ¿cuál tiene el mayor nivel? Según lo que ustedes pueden ver acá. ¿Cuáles consideran que tiene el mayor nivel en una jerarquía documentaria? ¿Cuál consideran que tiene el mayor nivel? ¿El instructivo tiene más nivel que una bitácora? ¿El procedimiento tiene un nivel mayor? ¿Cuál consideran que tiene el mayor nivel dentro de una jerarquía documentaria? ¿Nadie tiene una opinión? ¿Nadie se anima a opinar? Les pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre una política y un procedimiento? Si un auditor viene y le dice, necesito ver tu documento donde está definido este punto. ¿Dónde está? ¿En la política o un procedimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde creen que puede estar cuando hacen un tipo de observación? Necesito ver tu documentación del proceso. ¿Cuál tiene más jerarquía? ¿Una política o un procedimiento? ¿Nadie tiene una idea? ¿Nadie se anima? ¿No tienen claridad la diferencia entre una política y un procedimiento? ¿O de pronto nunca han tenido ese tipo de circunstancia o experiencia donde les han tenido que pedir documentación para algún tipo de auditoría? Que me parece que hay un punto ahí en el chat, es un sonido, vamos a ver. Las políticas, ahí veo, Jonathan dice, la política, el micrófono se está apagando, me dice, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me confirman si se me escucha bien? Ok. La política es una regla general, el procedimiento es como una guía, dice Jonathan Robles. Gracias, Jonathan. Efectivamente, la política es un lineamiento general y el procedimiento es una guía. Jorge Cafo dice en el procedimiento. José Santía dice para todos. Eve 9 Estudio dice, una política tiene mayor nivel de gerencia y jerarquía con procedimiento. Eh, no se logra activar el lado, no dejan los otros. Ah, ok. Ya, entonces, gracias por sus comentarios. Efectivamente, la política tiene una jerarquía mayor. La política es un lineamiento. O sea, básicamente la política es un lineamiento a alto nivel, ¿no? En una política no vas a poner detalles. En una política pones lineamientos de alto nivel. En el procedimiento es donde pones los detalles, donde pones qué tipo de actividades se hace en un proceso o una actividad. La política te da lineamiento general. Por ejemplo, la política te dice, se debe establecer, ¿no?, un proceso de borrado seguro de información, nada más, ¿no? Lineamiento general, no te da el detalle, no te dice el cómo, no te da el paso a paso. En el procedimiento sí tú pones el detalle, ¿no?
quiénes son los involucrados, los roles, responsabilidades, cuál es el alcance. Esos detalles están en el procedimiento, ¿no? Luego, bitácora de incidentes, instructivo. ¿Cuál tendrá mayor nivel, mayor jerarquía? ¿Una bitácora o un instructivo? ¿Cuál tendrá un mayor nivel, una bitácora o un instructivo? ¿Qué piensan? ¿Una bitácora y un instructivo tienen el mismo nivel? Bitácora dice. Instructivo dice Steve Trigoso, Elizabeth dice bitácora, Julio dice instructivo. Porque la bitácora es un registro de tareas, dice Freddy. Instructivo, y todo está pagado. Ok, sí, sí, ya me he dado cuenta que está pagado. No se preocupen, pueden escribir por el chat. Entonces, efectivamente, acá el instructivo tiene un nivel mayor que la bitácora, ¿no? El instructivo es como un paso a paso técnico, donde te dice de un nivel un poco más de técnico, más detallado, cómo hacer alguna actividad, ¿no? Y la bitácora es un registro, ¿no? Entonces, es una jerarquía documental. Por ejemplo, tienen que diferenciar cuando se haga una observación, y me ha pasado varias veces, diferenciar, ¿no? Por ejemplo, si la observación dice, ¿no? Eh, no se ha identificado eh, alguna normativa donde se defina o establezca que se debe realizar el borrado seguro de la información. ¿Ok? Esa es una observación. No se ha identificado una normativa. ¿Ok? Y la otra observación es, eh, no se evidencia que se ha ejecutado el borrado seguro de la información, ¿no? Pregunta, entre la observación 1 y la observación 2, ¿habrá alguna diferencia? Los leo, si es que no pueden abrir su micrófono, los leo. Entre la observación 1 y la observación 2, ¿habrá alguna diferencia? La observación 1 es, no se ha identificado, Jonathan dice sí, no se ha identificado eh, eh, una normativa donde se defina que se debe hacer borrado seguro. Y la otra observación es, eh, no se ha evidenciado, no se ha evidenciado la ejecución, no se evidenció la ejecución del borrado seguro. Ojo, ¿ah? El punto 2 te dice que no se evidenció la ejecución, y el punto 1 te dice que no se ha identificado una normativa donde se establezca el borrado seguro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Número 1, uno es política y el otro es el registro, dice por ahí Cristel Seguero. Gracias. En el número 1 dice no se ha identificado una normativa donde se establezca el borrado seguro. Y el punto 2 dice, no se identifica una evidencia de la ejecución del borrado seguro. Entonces, en el punto 1, no se identificaba normativa, tiene que ver con una observación dentro de una normativa, ¿no? Que puede ser, como dice Jonathan, dice, la observación 1 hace referencia a que no existe política, la observación 2 es que no existe evidencia del control. ¿Ok? Gracias, Jonathan. Entonces, en el punto 1, si lo queremos clasificar, el punto 1 que dice que no hay una normativa, o sea, la normativa, no se identifica una normativa cuando define que tienes que hacer borrado seguro. Si lo queremos clasificar, esa observación es una observación a nivel de diseño. Y donde dice, la observación 2 dice, no se ha evidenciado un registro, la ejecución, el registro o la ejecución de la actividad del borrado seguro. Entonces, la segunda observación es a nivel de ejecución. La primera es a nivel de diseño y la segunda es a nivel de ejecución, ¿no? A nivel de diseño, ¿qué significa? Que es a nivel normativo, o sea, políticas, procedimientos, registros, etcétera. En tu marco normativo no te dice que tienes que hacer borrado seguro, a nivel de diseño, ¿no? A nivel de ejecución es que no, a nivel de ejecución es que el procedimiento sí te lo dice, pero no lo has ejecutado, ¿te das cuenta? Entonces, diseño y ejecución, ¿no? Diseño es que en tu normativa no lo dice, o no tienes normativa, y ejecución es que la normativa sí lo dice, pero no estás ejecutando lo que dice la normativa, ¿te das cuenta? Diseño y ejecución.
Esa es la diferencia entre una observación y otra. Entonces, tiene que tener eso en claro porque hay observaciones que tienen que ver con diseño y otras con ejecución. Pregunta, ¿cuál considera que sea más compleja y requiere más esfuerzo? ¿Una observación de diseño o una observación de ejecución? ¿Cuál consideran que tiene más esfuerzo, que es más complejo de ejecutar? ¿Una observación de diseño o una observación de ejecución? Ejecución, dice Cristel, ejecución. Julio dice diseño. Efectivamente, es ejecución. ¿Por qué? Porque la operativa, ejecutar la actividad es un esfuerzo. Entonces, es mucho más complejo, por ejemplo, ejecutar el borrado seguro que agarrar un documento y hacer una actualización y decir, se tiene que realizar un borrado seguro. ¿Se dan cuenta? A nivel de esfuerzo, ¿no? Una observación de diseño es mucho más, entre comillas, es menos, requiere menos esfuerzo que ejecutar, ¿no? Vamos a suponer que tengas que hacer borrado seguro a 50 equipos, un ejemplo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo no lo vas a hacer en un momento, ¿no? Entonces, es un proceso que va a tener que tener un inicio y un fin, un pequeño proyecto, tal vez, pero lo otro es un documento que lo puedes actualizar y que no tiene un esfuerzo tan grande. Entonces, por eso que decimos que a nivel de diseño, las observaciones a nivel de diseño tienen menos esfuerzo que las observaciones a nivel de ejecución, ¿ok? Entonces, es un tema que tienen que tener en consideración. Ahora, vamos a ver el tema de indicadores, ¿ok? Para ver indicadores, tenemos la cláusula 9.1 del estándar que dice, un SGSI sin indicadores es un sistema que no puede demostrar mejora ni eficacia, ¿ok? Entonces, si no tienes un indicador, no puedes demostrar mejora ni eficacia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de, número 1, porcentaje de incidentes resueltos en SLA, número de no conformidades recurrentes, efectividad de acciones correctivas, porcentaje de colaboradores capacitados en seguridad de información, cultura y concientización, tiempo medio de detección, capacidad de detección temprana, porcentaje de controles del anexo A, porcentaje de cumplimiento del plan de auditoría. ¿Ok? Pero dentro de los indicadores de GSI hay un tema importante. Pregunta, no sé si ustedes tienen conocimiento, les pregunto, ¿ya? Dentro del estándar ISO 27001, ¿hay algún punto que te indique qué indicadores tienes que definir? ¿Cuántos indicadores tienes que definir? Te lo dirá ISO 27001, haga un requisito que te diga, necesitas 5 indicadores, 10 indicadores, necesitas tal cantidad de indicadores, o tienes que tener indicador A, B, C, D, te lo dirá así de manera detallada. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué es lo que te dice el estándar? ¿Te lo pedirá así de manera detallada o qué es lo que te pide exactamente? ¿Qué piensan? ¿El estándar ISO 27001 me indica cuántos indicadores necesito? ¿Es un requisito tener 10 indicadores o no es un requisito? Recuerden que los estándares básicamente lo que hacen es, te dicen el qué, no te dicen el cómo. Entonces lo que te dice el estándar ISO 27001 es que debes medir, pero no te dice el cómo y tampoco te dice cantidad, no te dice tienes que poner 5 indicadores o 20 indicadores. Lo que dice es que debes medir para verificar la eficacia. Entonces, ¿qué medir y para qué? ¿No? Primero, un indicador tiene que tener un objetivo. ¿Qué queremos lograr? ¿No? Luego, ¿qué debemos controlar? ¿No? Los riesgos más los controles. Luego, la medición. ¿Cómo demostramos desempeño y la decisión? ¿No? ¿Qué hacemos con el resultado? Es decir, cuando tú veas un indicador, te tiene que servir para 4 cosas, ¿no? El objetivo, ¿qué estás midiendo? ¿Qué riesgos o controles estamos controlando en el indicador? ¿No? ¿Cómo demostramos el desempeño? Y al final, ¿qué hacemos con el resultado? Por ejemplo, si sale desviado o si sale no desviado, ¿qué decisión tomamos con el indicador? Entonces, esos 4 puntos
son importantes. Eso no te lo dice el estándar ISO 27001, sino que son, digamos, definiciones que tienen que tener en consideración para los indicadores, ¿ok? Si no tienes un indicador que no te responde estas 4 preguntas, no es un indicador válido, ¿no? Es un indicador que no tiene un sustento, no tiene, digamos, una consistencia. Entonces, el punto 9.1 del estándar ISO 27001 te dice determinar qué monitorear y medir, cómo, cuándo y quién analiza y evalúa. ¿Se dan cuenta? No te dice cuántos indicadores tienes que tener y tampoco te dice el cómo, te dice el qué, que tienes que medir. Pero, como dijimos, en la familia ISO 27001 hay un estándar que nos ayuda con la medición, que es el estándar ISO 27004, ¿no? Ha salido una última versión del 2016, bueno, esa fue la última que salió, y ahí es una guía para diseñar y gestionar las mediciones del SGCI, ¿no? O sea, igual, ¿no? En esa guía del ISO 27004 te dice cómo lo vas a diseñar, cómo lo vas a gestionar, tampoco te dice qué cantidad de indicadores vas a tener, solamente es una guía para que tú diseñes y gestiones las mediciones, ¿no? Te dice las buenas prácticas, cómo diseñar un indicador, ¿no? Te apoyas en ese estándar, pero de igual manera no te dice qué cantidad de indicadores vas a tener. Eso lo determina la misma organización, ¿ok? Entonces, de un dato a un indicador útil, ¿no? Por ejemplo, un buen indicador permite comparar, interpretar y decidir, lo más importante, tomar decisiones, ¿no? Objetivo, evaluar eficacia del control, ¿no? Indicador, porcentaje de vulnerabilidades críticas corregidas. Meta, ¿no? Mayor o igual al 95%, frecuencia mensual. Ejemplo, vulnerabilidades corregidas dentro del SLA. Resultado 92% y la meta era que tenía que ser mayor o igual al 95%. Significa eso, que no cumple, o sea, que está fuera de la meta del rango, entonces está desviado, ¿no? Porque si te dice que tiene que ser 95% mínimo y tiene 92%, hay una desviación. Entonces, ¿qué pasa cuando ese indicador va a un comité, por ejemplo, ¿no? Y lo he visto varias veces, ¿no? El comité ve el indicador desviado, ¿no? Dice 95% de la meta está en 92%. Y el comité dice, ¿y cuál es la causa? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está desviado? ¿Qué ha sucedido? Muchas veces los responsables no tienen claridad o no saben cómo responder por qué está desviado, ¿no? O no tienen una respuesta consistente. Entonces ahí el comité lo que hace es retarte y dice, ok, estamos presentando un indicador con desviación, pero no tenemos la causa raíz, ni tampoco tenemos la acción. Entonces te va a pedir 2 cosas, te va a pedir primero, dame la causa raíz y el responsable, y segundo, ¿qué acción? ¿Qué necesitamos para que esto se nivele? Entonces, esas son las cosas que te va a pedir un comité. Entonces igual, eso no te lo dice el estándar, pero esos son temas de gestión que siempre se piden a nivel gerencial, a nivel ejecutivo, a nivel de un comité, ¿no? Entonces en auditoría no basta medir, hay que demostrar resultados, criterio y evaluación y acción. Entonces, ese es el punto importante de los indicadores, ¿no? Entonces, si es que tienen un indicador desviado, significa de que ahí hay una causa raíz, ¿no? Por ejemplo, este tema de las vulnerabilidades corregidas dentro de SLA, he visto ese tema en todas las empresas que he estado, he visto que siempre tienen ese mismo problema con vulnerabilidades, ¿no? Es complejo a las áreas de TI tener la gestión de vulnerabilidades alineada, ¿no? Siempre he visto desviaciones, en todas las empresas que he estado, siempre he visto que tienen desviaciones con vulnerabilidad, especialmente cuando hablamos de obsolescencia, ¿no? Cuando hablamos de parque informático contiene cierta cantidad de obsolescencia, algunas aplicaciones que ya llegan al fin de ciclo de vida, o hay una deficiencia en la gestión. Entonces siempre he visto que la vulnerabilidad es un dolor para las áreas de TI, ¿no? Es un dolor siempre tener las vulnerabilidades alineadas, corregidas, y siempre es un tema complejo para siempre las áreas de TI, el tema de vulnerabilidades. Entonces, siempre es un dolor para todas las áreas de TI, al menos en mi experiencia, de lo que yo he visto, casi todas las empresas, por no decir todas, siempre tenían el mismo problema, ¿no? Siempre vulnerabilidades era un dolor para ellos, ¿no? Y siempre tenían problemas en estar al día o en alinearse al indicador de vulnerabilidades. Entonces, acá vemos un ejemplo, ¿no?
El área de TI reporta este indicador al Comité de Seguridad, ¿no? Se realizaron 14 capacitaciones de seguridad este año, ¿no? Reflexión. ¿Qué le falta a este indicador para ser útil y medir eficacia real, no solo actividad, ¿no? Si no pueden hablar, pueden escribir en el chat, ¿no? Ese ejemplo, se realizaron 14 capacitaciones de seguridad este año. ¿Qué es lo que le faltará? ¿Qué es lo que le faltará para que sea efectivo? Así como estás, ¿me va a servir para ir a un comité? ¿O qué me falta? ¿Qué es lo que no me está dando? ¿Tienen alguna opinión? ¿Está correcto como está el indicador o consideran que algo le falta? A ver, lo leo. Ejercicios de evaluación, un examen, dice Jonathan Morales. Cantidad de usuarios capacitados. Faltaría alguna evaluación de haber realizado capacitación para ver el nivel, dice Freddy Chuquival. Ok, gracias por sus intervenciones, pero recuerdan que dijimos requisitos. Recuerdan que dijimos, recuerdan que dijimos el indicador, para que sea un buen indicador, que me tiene que dar un objetivo, los riesgos y controles, la medición y la decisión, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Objetivo, indicador, meta y frecuencia. Miren, objetivo, indicador, meta y frecuencia, ¿no? El objetivo es qué quiero verificar, el indicador es la parte numérica, el numerador sobre el denominador, la meta es el umbral, qué es lo mínimo que yo acepto y qué es lo que está fuera de mi apetito, y la frecuencia es cuánto tiempo lo vas a definir. Esos 4 criterios están acá. ¿Se realizaron 14 capacitaciones de seguridad este año o no están esos 4 puntos ahí? Miren, nuevamente, objetivo, indicador, la meta y la frecuencia. Pregunta, ¿ese indicador tiene meta? O sea, yo puedo saber cuál es mi umbral de mínimo máximo permitido. Se realizaron 14 capacitaciones de seguridad este año. ¿Esto me dará el umbral? Yo diré 98%, 95% es lo mínimo. ¿Está definido así como está o no? Como ven, ahí no está definido, ¿no? No tiene un umbral, no tiene una frecuencia, no tiene fórmula, no tiene un dueño y también tiene relación con el riesgo. Entonces, todo indicador tiene que tener siempre un dueño, tiene que tener una fórmula, una frecuencia, una meta, un umbral, ¿no? Entonces, estos criterios son importantes para un indicador. Entonces, si es que ustedes van a gestionar sistemas de gestión de seguridad de información y van a presentar indicadores a los comités, es importante que tengan estos criterios definidos para, si no, el indicador no tendría valor, no agregaría valor. No se entendía qué hacer con ese indicador, qué decisión voy a tomar con ese indicador. Entonces es importante que tengan en consideración ese punto, porque de lo contrario no tendría mucho efecto que tenga un indicador y no cumple con esos criterios. ¿Ok? Entonces, dicho esto, acá tenemos que para hacer auditorías internas, hay un estándar que nos va a ayudar, que es el estándar ISO 19011, ¿no? O sea, básicamente el estándar ISO 19011 lo que te dice es, te orienta cómo se audita. O sea, qué principios y qué procesos seguir, básicamente, ¿no? Entonces te habla que tiene que haber integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en evidencia y enfoque basado en riesgo, ¿no? O sea, te da ciertos principios que tú puedes aplicar en cualquier auditoría, ¿no? No significa que este estándar te dice detalles específicos, ¿no? Te da principios de auditoría, te dice qué debes considerar y algunas consideraciones. Entonces la reflexión es, ¿cuáles de estos principios es más difícil sostener en su organización?
y por qué. O sea, ¿cuál consideran ustedes que estos principios están acá? Es el más difícil de sostener en una organización. ¿Todos serán difíciles o alguno que será el más complejo en una auditoría? ¿No? En el contexto de una auditoría. ¿Nadie se anima? Creo que por ahí Giancarlo dice, se requiere evaluar el riesgo antes de integrar un indicador al que hace falta. Giancarlo, gracias por tu comentario. Ahí solo te comento de que cuando tú defines un indicador, eh, básicamente tú lo que haces es lo que tu objetivo es medir, ¿no? Medir en función a objetivo. Por ejemplo, yo quiero medir el tema de vulnerabilidades, por decir algo, ¿no? Quiero medir vulnerabilidades, quiero ver la eficacia. Entonces, tú defines el indicador y según el indicador, si es que tú ves que está dentro de tu, por eso que acá en este punto pusimos eh, la meta, ¿no? El umbral, si está dentro de tu umbral, tú te das cuenta que estás dentro de tu apetito de riesgo. Si estás fuera de tu umbral, es decir, si tu umbral es 95% mínimo y está en 90, hay una desviación. Entonces, esa desviación es la que te tiene que a ti alarmar y decir, oye, no, acá hay desviación y el riesgo está fuera de mi apetito. Entonces, ahí es cuando tú le pones la lupa y dices, ok, voy a ver cuál es la causa raíz, punto uno, causa raíz, el responsable, punto dos, y el punto tres es el plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a suponer que sean vulnerabilidades, ¿no? Causa raíz, que es, puede ser que la causa raíz sea el área de TI no tiene capacidad, ¿no? Para gestionar las vulnerabilidades. Ok, ¿no? Responsable, TI. Y ahora, ¿cuál es el plan de acción? Entonces, el plan de acción es, TI tiene que presentar un plan, ¿no? Para, en un horizonte de tiempo determinado, cerrar esa brecha, ¿no? Que está en 90% y el umbral es 95%. Entonces, tienes que presentar un plan. ¿Te das cuenta? Ahí tienes la causa raíz, el responsable y el plan. Entonces es un poco lo que me refería cuando hablaba del indicador, ¿no? Tiene que darte una decisión. Si no tienes una decisión, si no puedes tomar una decisión, el indicador no te va a ser de mucha utilidad. Entonces, a eso me refería, pero gracias por tu comentario. Justamente es importante esos comentarios para tener justamente ese entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, hoy día los veo bastante poco participativos, así que bueno, yo igual voy a continuar, pero es importante que ustedes participen porque eso enriquece la clase, ¿no? Entonces, básicamente la ISO 19011 lo que te permite es tener algunos criterios para ver cómo vas a auditar, ¿no? Cómo vas a auditar, qué vas a auditar y básicamente qué criterios tienes que tener en consideración, ¿ok? Ahora, acá viene una parte importante que es cómo se hace la auditoría, ¿no? ¿Cuáles son los pasos o el plan, ¿no? Entonces, aquí yo les he preparado un documento, por ejemplo, donde habla de temas de las auditorías. Por ejemplo, ¿no? Siempre en un plan de auditoría hay estos puntos, ¿no? La empresa, la dirección, quién es el auditor jefe, el equipo auditor, el tipo de auditoría, la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración, la dirección, los objetivos de la auditoría, esta es la parte muy importante, los objetivos de la auditoría y el alcance, ¿no? Este alcance es muy importante, ¿no? Porque cuando te hagan una auditoría, la observación que te hagan tiene que estar dentro del alcance. Me ha pasado muchas veces cuando me hacen una observación que está fuera del alcance. Entonces ahí yo le digo al auditor, oye, pero tú me estás observando algo que no está en el alcance de la auditoría definido. Por eso que en la reunión inicial se define este alcance, ¿no? En el caso de ISO 27001, el alcance está en función de la declaración de aplicabilidad, ¿no? Recuerdan el SOA, la declaración de aplicabilidad,
qué controles te aplican, ¿no? Por ejemplo, si hay un control que no me aplica, por ejemplo, trabajo remoto, y el auditor me observa trabajo remoto, entonces está fuera del alcance, porque en mi declaración de aplicabilidad ese control no me aplica, por decir algo, ¿no? Los criterios de auditoría, recuerden que los criterios de auditoría son dónde están los lineamientos que yo como auditor me voy a basar, ¿no? Por ejemplo, manuales, políticas, procedimientos, declaración de aplicabilidad, etcétera. Los criterios están justamente en los lineamientos que yo voy a tomar. Porque todo mi marco normativo, políticas, procedimientos, son criterios que el auditor va a tomar. Por ejemplo, si mi política dice se tiene que realizar la gestión de riesgos a los procesos críticos del negocio, es un lineamiento. Entonces, mi criterio es, acá está, en la política lo dice, y nosotros ejecutando, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Luego las actividades, ¿no? Entonces, ustedes ven que el auditor presenta su plan de auditoría y tiene el día 1, el día 2, ¿no? ¿Cuál es la hora de inicio, la hora fin? ¿Y qué actividades y qué cláusulas están viendo? Por ejemplo, de segunda apertura, de 9 a 9 y media, de 9 y media a 11, una reunión con la alta dirección, ¿no? Acá se pone el nombre del auditor y acá se ponen las cláusulas que va a revisar el auditor, ¿no? Luego de 11 a 1, vamos a ver gestión de riesgos. Acá viene otro auditor y va a revisar estas cláusulas. Luego de 2 de la tarde a 4 de la tarde, vamos a ver todo lo que tiene que ver con gestión humana, ¿no? Y vamos a ver estas cláusulas que están acá, ¿no? Luego, de 9 al día 2, de 9 a 11, tecnología de información, ¿no? Los controles tecnológicos, todo el anexo A, el numeral 8. Luego, a las 11, seguridad física, controles físicos. A las 2 de la tarde, luego del almuerzo, auditoría interna, mejoras. Y a las 4 y media, reunión de cierre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene que contener un plan de auditoría día por día, ¿no? Si dura un día, 5 días, 10 días, etcétera. Tiene que haber un plan donde dice qué auditor va a participar, qué áreas son las que tiene que intervenir, se hacen las agendas. Entonces, todo tiene que estar realmente coordinado, planificado, agendado, comunicado. ¿Ok? Porque esa es parte de auditoría, tiene que estar todo planificado, ¿no? Y esas son una referencia a las cláusulas, ¿no? A las cláusulas que se tienen normalmente dentro de... Entonces, si regresamos acá, iniciar la auditoría, preparar actividades, ejecutar auditoría, preparar el informe y dar seguimiento. Acá hay un tema bien importante, ¿no? Los auditores, cuando se reúnen con todos los involucrados, vamos a suponer que acá tienen día 1, día 2, día 3, etcétera. Antes de presentar el resultado, ellos primero tienen que hacer una reunión de precierre. O sea, significa que todos los hallazgos que ellos han levantado, ellos tienen que validarlo primero con los responsables. Vamos a suponer que el auditor me está observando, me dice, acá en tu evidencia de capacitación a los empleados, me ha puesto una observación que me dice, no se identifica que se haya hecho capacitación a los empleados porque hemos hecho un muestreo y hay 2 empleados que no están en la relación, ¿no? Entonces, yo cuando voy a verificar, me he pasado, ¿eh? Yo digo, pero esos colaboradores han entrado recién, hace 2 días, ¿no? Y cuando tú me pediste la información, que fue hace 15 días, yo te di la relación hace 15 días, ¿no? Entonces, esas personas que tú has visto que no están en la relación han ingresado hace 2 días. Entonces, ¿cómo me puedes observar si esa información tú me has pedido hace más de 10 días y yo te envío la relación hace 10 días, ¿no? A la fecha de ese corte, pero tú me estás observando algo que ha ingresado hace 2 días. Entonces yo levanté la mano y le dije, no, eso no aplica. Entonces, ese tipo de revisión se hace en la ronda de precierre. Entonces, una vez que el auditor verificó, me la levantó, dijo, sí, tienes razón, efectivamente, esos trabajadores han ingresado hace 2 días, así que quedó sin efecto esa observación. Entonces, primero tiene que ir a la ronda de precierre con los involucrados y validar cada punto, si todos están conformes, ¿no? Y luego ya ir a la reunión de cierre con la gerencia, donde ya se presentan los resultados finales, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que tiene que tener en consideración, porque de lo contrario, no pueden ir a presentar los resultados a las gerencias sin haber validado previamente con los involucrados, si está todo conforme, si hay alguna observación, si hay de repente algo que no está cuadrando. Entonces, ese es un tema bien importante. Entonces, siempre tiene que tener en consideración ese tema. ¿Ok? Entonces,
Acá viene un tema bien importante, y acá sí me gustaría que le pongan mucho foco porque en el taller que vamos a hacer, eso tiene que tenerlo bien claro, ¿no? Este es un concepto bien importante que tiene que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, cuando un auditor, ¿no? Te hace una auditoría basada en estándares internacionales, etcétera, te puede identificar diferentes tipos de no conformidades, ¿no? Entonces, ¿qué es una no conformidad? Es el incumplimiento de un requisito, ¿no? De la norma ISO 27001, de un procedimiento propio, de un control del anexo A o de un requisito legal contractual. Pregunta, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo identifican los requisitos del estándar ISO 27001? Y no pueden abrir su micrófono o pueden escribir. ¿Cómo podemos identificar un requisito del estándar ISO 27001? ¿Recuerdan dónde lo identifican? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo sé que es un requisito? ¿Recuerdan de qué forma identificas que es un requisito? ¿Cómo sé que el auditor no me está pidiendo cosas que no debe pedirme? ¿Cómo sé que es un requisito? ¿Alguien recuerda qué es un requisito? ¿Cómo identifico un requisito? Eso lo vimos en las sesiones anteriores. ¿Nadie recuerda? ¿Nadie recuerda qué es un requisito? A ver, alguien ha escrito por ahí, me parece que, a ver, Fernando Rosales dice la organización debe. Ok, Fernando, gracias. Efectivamente, la palabra debe, ojo, la palabra debe, gracias, Fernando. La palabra debe es la que te determina qué es un requisito y qué no es un requisito, la palabra debe, ¿no? Entonces, la palabra debe. Entonces, acá tengo un ejemplo de referencias de la cláusula, ¿no? 4, 4.1, 4.2. Todos estos puntos que están acá son los donde hay palabras debe y son requisitos, ¿no? Requisitos, 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 ¿no? Desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10, ¿no? Y luego lo que está en el anexo A son los controles, ¿ok? Entonces, si me está observando algo que no es un requisito, entonces no aplica. Tiene que ser, por ejemplo, 5.2 dice política, ¿no? Se debe establecer una política, ¿no? Ese es el 5.2. Entonces, si el requisito me lo pide, sí me lo puedo observar, ¿no? Dices, tu política no está actualizada, o me puede decir, no existe política, ¿no? O a nivel de ejecución, ¿no? No estás cumpliendo la política, ¿ok? Entonces, esos puntos son importantes que tener en consideración. Entonces, una no conformidad es el incumplimiento, ¿no? De un requisito de la norma, de un procedimiento o de un control, ¿no? Entonces, hay tres tipos de no conformidad, ¿no? La no conformidad mayor, la no conformidad menor y la observación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Que la no conformidad mayor es la ausencia total o falla sistémica de un requisito. O sea, si todo un requisito no se está cumpliendo, ¿no? Todo un requisito, por eso le dije que tenía que tener claro qué es un requisito, entonces eso sí puede ser un riesgo alto. Si el cumplimiento es puntual, que no compromete la eficacia del sistema de gestión de seguridad de información, entonces es una no conformidad menor. Pero si es una observación, es decir, una oportunidad de mejora, no es un incumplimiento, entonces solamente es una observación. ¿Ok? Entonces, esos tres tipos, esas tres clasificaciones son importantes, tienen que tener ustedes en consideración, y en el taller que vamos a hacer ahora a continuación, tienen que tener claros ese punto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Cláusula 10.1. Corregir el síntoma no basta, hay que eliminar la causa para evitar que se repita. Acciones correctivas, ¿no? Entonces, una acción correctiva es cuando tú corriges la causa raíz, lo que está generando tu observación, tu desviación, ¿no? Y evita que se repita, ¿no? Entonces, reaccionar, analizar caso raíz, planificar la acción, implementar y verificar la eficacia. Ejemplo, se detectó que 3 lactos del área comercial no tenían antivirus actualizado, ¿no? Hace más de 60 días.
Mira, se detectó que 3 lactos del área comercial no tenían antivirus actualizados hace más de 60 días. Definan, 1, posible causa de raíz, acción correctiva. Consulta, según ese ejemplo que está en azulito, se detectó que 3 lactos del área comercial no tenían el antivirus actualizado hace más de 60 días. ¿Cuál podría ser una causa de raíz ahí, según su criterio? Que hay 3 lactos del área comercial que no tenían el antivirus actualizado hace más de 60 días. Según su criterio, ¿cuál podría ser una causa de raíz? Los leo en los comentarios. ¿Cuál puede ser una causa de raíz? Acá dice vencimiento del antivirus, dice Edwin. Ok, vencimiento del antivirus puede ser una causa de raíz, pero ¿consideran que será solamente vencimiento del antivirus? Hay algo más ahí, ¿no? O sea, porque el vencimiento del antivirus es un tema, ok, se venció el antivirus, pero ¿con eso bastará para que sea una observación? ¿Hay una responsabilidad por medio ahí o no hay responsabilidad por medio? ¿Qué creen ustedes? ¿O no hay responsabilidad por medio? Cristel dice falta de revisión periódica por un asignado. Ok, Cristel, gracias. Edwin dice, sí hay responsabilidad. Claro, claro que sí hay responsabilidad, efectivamente, porque el auditor cuando te da una observación nunca te va a decir, oye, solamente se ha vencido, sino que tiene que decirte quién es el responsable, ¿no? Ahí dirán, de repente es tecnología, no lo sé, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver la causa raíz, ¿no? No basta con que la respuesta no puede ser, se venció el antivirus, ¿no? La respuesta o el sustento tiene que ser que se ha vencido el antivirus, pero no ha habido una supervisión, un monitoreo, ¿no? De ese vencimiento, de ese licenciamiento, etcétera, ¿no? Y una responsabilidad que esté ahí. J. Santiza dice, falta de seguimiento por el área de TI, ok, gracias, debe gestionarse el pago con administración, dice Edwin, la gestión de personal que no reportó la autorización del antivirus participadamente, dice Giancarlo. Ok, gracias. Gracias por las consultas. Recuerden que aquí, como dijimos en una declaración anterior, la responsabilidad, cuando nosotros definimos esta responsabilidad de un sistema de gestión de seguridad de información, siempre es el responsable del proceso, ¿no? En este caso, ¿quién es el responsable del proceso de actualizar antivirus? ¿Será el usuario o será el área de tecnología encargada de hacer la actualización del antivirus? ¿Quién cree que usted que sea responsable? ¿El usuario del negocio, de un área, o el área de tecnología que es el responsable de actualizar o gestionar los antivirus? ¿Quién consideran ustedes que está la responsabilidad ahí? Ahí, ¿cuántos aquí dice área de TI? Edwin ahí dice área de TI. Exacto, claro. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, como dijimos, ¿no? En un sistema de gestión de seguridad de información tú defines responsabilidades. Recuerda cuando hablamos de la clase 2 de riesgos, si definimos el dueño del riesgo, el dueño del activo, entonces el dueño del riesgo, el dueño del activo, es el que tiene que ser el responsable de esa desviación, ¿no? Entonces, en este caso, se detectó que 3 lactos del área comercial no tenían antivirus actualizados hace más de 60 días. Defina, posible causa raíz. La causa raíz es el área de TI, o sea, siempre tiene que poner responsable, ¿no? El área de TI no gestionó, no monitoreó, no supervisó de manera efectiva el cumplimiento, la actualización del antivirus, ¿no? Pasamos a la acción correctiva. ¿Cuál será la acción correctiva en este caso? Si ustedes fueran auditores, ¿qué acción correctiva pondrían para el caso que estamos poniendo? ¿Les ocurre alguna acción correctiva? ¿Basta con decir el área de TI es responsable o habrá una acción correctiva? Revisión periódica, dice Cristel. Gracias, Cristel. Bueno, revisión periódica es una acción, pero dar un plazo para solución, pagar la suscripción del antivirus, dice Edwin. ¿Ok? Pagar la suscripción del antivirus. ¿Qué tal si la acción correctiva es que el área de TI, así nuevamente, ¿no? El área de TI debe, ¿no? Debe definir, ¿no? El proceso de actualización del antivirus de manera regular, ¿no? Dentro de su proceso, ¿no? Y definir un plan de actualización, ¿no? ¿Y qué hay en un plan? En un plan siempre responsable y fecha de compromiso, ¿no? Ese, por ejemplo, sí sería una acción correctiva, porque te cubre responsable, fecha, acción, etcétera. ¿Se dan cuenta? Qué diferente decir solamente actualizar antivirus a poner una acción correctiva. O sea, la acción correctiva tiene que estar con un responsable,
una fecha, la actividad y etcétera, ¿no? Dice, tendríamos que aplicar controles para actualizar los productos, reorganizar el proceso, dice Edwin, automatización de la actualización, dice Cristel, dice, el documento de compromiso es necesario. Buena pregunta, Cristel Sequeiros. El documento de compromiso, básicamente, cuando es una observación, en este caso, cuando estamos hablando de auditoría, estamos hablando de una observación, el auditor lo que te va a hacer es, te va a dar la observación y te va a pedir al responsable, te va a pedir, necesito una fecha correctiva, ¿no? El auditor lo que te va a pedir es, necesito que el antivirus se actualice de manera regular, etc. Entonces, y ahí en el plan de acción te va a poner seguro, ¿no? Definir un plan, ¿no? Con responsables y fechas para actualización, ¿no? Entonces, más que un documento de compromiso es el plan y la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el responsable y cuál es el plan, ¿no? Y el plan tiene que tener un responsable y una fecha, ¿no? Para efectos de auditoría sería así, ¿no? Plan de acción, como dice Santilla, es claro. Definir un programa de levantar la observación, claro. Un plan, un programa. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más. Estamos tratando de decir en calor. Es importante que ustedes tengan claro este punto, ¿no? Entonces, acá estamos viendo otro tema, ¿no? Esto tiene que ver con la parte de mejora continua. O sea, la mejora continua tiene 4 pases, ¿no? Planificas, haces, verificas y actúas, ¿no? En la verificación es la auditoría, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es punto 3, verificar. Y actuar tiene que ver justamente con el plan de corrección. ¿Se dan cuenta cómo el 3 y 4 están enlazados? Verificar cuando un auditor o cuando un área de control, sea seguridad de información u otra área de control, te verifica si estás cumpliendo tu requisito o no estás cumpliendo tu requisito, ¿no? Puede ser un auditor interno, externo, o puede ser un área de control como seguridad de información, otra área, ¿no? Te valida si estás cumpliendo o no cumpliendo. Y el punto 4 es ya te identificó un hallazgo, ahora necesito que lo corrijas, lo mejores y lo actualices, ¿no? Entonces, ese es el 3 y el 4. Entonces, como es un ciclo continuo, la idea clave es, la mejora continua es un proyecto puntual, o sea, no es algo que tenga un inicio y un fin, sino que es una rueda que siempre tiene que estar caminando, ¿no? O sea, ese plan de acción que dijimos que tiene que haber un responsable con fecha, eso tiene que estar permanente, ¿no? No es que terminé mi plan de acción en octubre y ahí se terminó, sino que ese responsable tiene que estar constantemente monitoreando que el antivirus no se venza, porque saben que si lo deja de lado o se descuida, se va a ver a vencer, ¿no? Ahí ya de repente puede automatizar el proceso, como dijo por ahí unos compañeros, automatizar el proceso, etcétera, y a ver cómo la forma como eso se ejecuta, pero el objetivo de él es que eso siempre esté actualizado, ¿no? Entonces, eso básicamente es el punto. Entonces, antes de hacer el taller, vamos a responder algunas preguntas sencillas, ¿no? Yo sé que ustedes no pueden hablar, así que me pueden escribir, ¿no? ¿El registro es el nivel más alto de la jerarquía documental? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un registro es el nivel más alto de una jerarquía documental? ¿Verdadero o falso? Falso, dice, falso, falso, exactamente, falso, ¿no? Punto 2, la ISO 19011 es obligatoria para certificarse en ISO 27001, ¿verdadero o falso? La pregunta 2. Falso, dice Edwin. Falso. Exactamente, ¿no? La ISO 19011 no es obligatoria para certificarse. 3, toda no conformidad debe tener una acción correctiva, ¿verdadero o falso? 3 verdadero, dice Edwin. Santilla dice verdadero, Fernando dice verdadero, Javier dice verdadero, verdadero, dice Giancarlo. Efectivamente, toda no conformidad tiene que ser una acción correctiva, verdadero. 4, un indicador sin meta definida sigue siendo útil para el SGCI, ¿verdadero o falso? La 4, falso, falso, Freddy dice falso, Giancarlo falso, Santilla falso, Julio dice falso. Efectivamente, es falso, ¿no? Un indicador sin una meta no me sirve, ¿no? Es como te digo, ¿cómo sé si me sirve? Si no tengo una meta, no tengo un umbral, no sé cuál es el umbral que yo acepto, cuál es el umbral que está dentro de mi apetito y cuál es el umbral que está fuera de mi apetito. 5, el ciclo PHBA termina cuando se implementa una acción correctiva, ¿verdadero o falso? 5, falso, dice, 5, falso, Giancarlo dice falso, falso, Edwin dice falso, Julio dice falso. Exactamente, es falso, muy bien. Todos esos puntos, ¿no? Es un poco la parte del reforzamiento, ¿no? Ahora vamos a ir al taller,
Para ello, voy a un momento dejar de compartir, compartirles un enlace para que puedan ingresar a la unidad, a ingresar para verificar la documentación que se va a usar hoy en el taller. Yo se la voy a poner por acá. La voy a poner por acá. ¿Me confirma si pueden acceder a ese enlace, por favor? ¿Me confirman? ¿Me escriben por el chat? Sí, se puede, dice Edwin. Guillermo dice sí, ok. André dice sí, sí, profesor. Ok, vamos a usar el archivo que se llama sesión 4, auditoría. ¿Ok? Este que están viendo ustedes acá. Voy a compartir pantalla otra vez, perdón. Me olvidé que había dejado de compartir. Voy a nuevamente volver a compartir mi pantalla. Me había olvidado que había dejado de compartir. Ok, ahora sí, comparto mi pantalla nuevamente. ¿Se puede visualizar mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí se puede visualizar, ¿verdad? Ok, ya, entonces, el archivo que se llama sección 4 auditoría, la pestaña casos prácticos. ¿Ok? Ahí hay varios casos prácticos que tienen que ver con cuando un auditor te observa, ¿no? Te llena un formato donde te dice la situación observada, el proceso auditado, la cláusula, el tipo de hallazgo y la redacción del hallazgo. ¿Ok? Entonces, para eso, método para ubicar cláusulas dice acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta de que una cláusula o una observación es para un punto? ¿No? Por ejemplo, si te habla de versiones distintas, no se sabe cuál es el vigente, te habla de documentación. La documentación está en el numeral 7, todo lo que es soporte, ¿no? No se ha revisado o aprobado por alta dirección sin reunión de revisión. La alta dirección revisa periódicamente el desempeño. 9. ¿Se dan cuenta? No existe nada, está aprobado un documento estructural. Proceso 6 y 5. Ojo que podrías tener una o más cláusulas asociadas a una observación, no solamente una. ¿Ok? Entonces, acá en los casos prácticos, tiene que tener cuál es la cláusula, ¿no? Entonces, en el otro archivo, en que dice plano de auditoría, en la pestaña referencia a cláusulas, ahí están las cláusulas. Ustedes ven, ahí está la cláusula 4, 4.1, 5, 6.2, 7, etcétera. ¿Me confirman si pueden visualizarla? Me escriben en el chat. ¿Todos pueden ver lo mismo que estoy explicando? Sí, me dice, sí, ok. Ok, entonces, el objetivo es que ustedes completen el Excel, el casos prácticos, la pestaña de casos prácticos, y las cláusulas las revisen en el Excel de planta de auditoría, pestaña referencia a cláusulas, ¿no? De ahí pueden buscar las cláusulas, y con esas cláusulas ustedes van a buscar la cláusula, luego van a ustedes definir el tipo de hallazgo, ¿no? No conformidad mayor, menor, observación, ¿no? Y eso, ¿cómo lo sacan? Lo que explicamos hoy, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, en esta pestaña primero de guía de tipos de hallazgo, están los ejemplos, ¿no? Una no conformidad mayor es un requisito obligatorio de la norma que no está implementado en absoluto, o hay varias, miren, ¿ah? Una conformidad mayor puede ser o tú un requisito que no está implementado, un solo requisito, o hay varios no conformidades menores que se repiten sobre el mismo punto. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo veo que la cláusula 5.1, liderazgo y compromiso, se repite en varios puntos de manera recurrente, en varios procesos, porque ustedes saben que en SGCI el alcance es por un proceso o más procesos, ¿no? Si ustedes ven que hay 5 o 6 procesos que tienen el mismo punto, que está parcial, 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 entonces significa de que varias no conformidades menores
se pueden convertir en una mayor, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es importante que tengan en consideración, ¿no? Un requisito, ¿no? La no conformidad menor, el requisito está implementado, pero falta un punto específico sin afectar al resto del sistema. Entonces, es una no conformidad menor, ¿no? Ejemplo, no se encuentra definido el proceso disciplinario para personal que incumple CGCI, ¿no? Entonces, la observación es una debilidad, un riesgo, ¿no? Pero no es una no conformidad, ¿no? Es un riesgo que te puede pasar más adelante si te descuidas, ¿no? Las áreas de acceso restringido no tienen demarcación visible, el personal no ha sido inducido sobre ese GSI, aunque no hay incidentes reportados. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces ustedes, en función a eso, tienen que completar la cláusula, el tipo de hallazgo y la redacción formal del hallazgo. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad? ¿Alguna consulta, alguna duda? Me escriben al chat. ¿Todo claro? Me confirmo, por favor, si está todo claro, si tienen alguna duda sobre la actividad que hay que hacer. Ok, Isaac levanta la mano. Los demás no los escucho. No sé, a menos escriban para saber que están vivos, porque no sé si han entendido todo o no han entendido lo que les he dicho. Ok, Julio me dice ok. Ok, entonces, si es así, yo voy a dejar de compartir mi pantalla porque toda la información está en el Excel, perdón. Dejo de compartir y lo dejo en la actividad. Vamos a unos 10 minutos antes o más o menos les voy a preguntar cómo van para saber el avance o si alguno ya ha terminado y no sé si le dejarán permitir compartir la pantalla para que presente, ¿ok? Pero vamos avanzando. Ahí los dejo.
Ok, ¿alguno ya ha podido avanzar o al menos tiene un avance que podría compartir? Ahorita me confirman que ya está activo, ya que ya pueden compartir pantalla, me dicen. Ingeniero, no, compartir pantalla no van a poder, pero ya están activos los micrófonos. Ah, ok, ok, Ujú. ok, no van a poder compartir pantalla. Ah, ok, bueno, Sí, qué pena, yo quería ver sus avances, pero ok, ya está bien. Entonces, no importa, si no puede compartir pantalla, pero alguno puede explicarnos lo que ha avanzado para poder todos escuchar. ya puse para que puedan compartir pantalla, ingeniero. En todo caso, quien haya hecho la actividad que usted menciona puede realizarlo ahora, puede compartir su... Ah, ok, gracias, gracias. Amigos, sí, dicen que ya está, ya puede compartir pantalla, así que si algún voluntario que ha avanzado desea compartir su actividad o recibir feedback de mi lado, con gusto, me avisa y podemos revisarlo para que todos podamos visualizar este, qué, qué puntos ha considerado o de repente recibir algún tipo de retroalimentación. Recuerden que es importante que tengan la diferencia entre una no conformidad menor y una mayor, como dijimos, ¿no? Cuando usted lee la observación, ahí se puede dar cuenta efectivamente qué es lo que está indicando y según lo que indique es que usted puede determinar si es que corresponde a una conformidad menor, a una mayor, ¿no? En función de los criterios que indicamos. Dijimos que una no conformidad mayor afecta a un requisito o pueden ser varias no conformidades menores que están diseminadas a través de varios procesos y eso pueden equivaler o escalar a una mayor. Eso fue lo que habíamos explicado, ¿no? Varias, en el mismo requisito me refiero. Vamos a suponer que el requisito sea 7.1. Entonces, si hay varias no conformidades menores de 7.1 en varios procesos dentro de la auditoría, porque vamos a suponer que la empresa tenga 8 procesos, ¿ya? Y yo en cada proceso siempre identifico una menor 7.1, otra menor 7.1, identifico 8, una en cada. Entonces yo puedo decir, no, estas 8, una en cada proceso diferente, sí involucran una mayor, ¿no? Por ejemplo, es un criterio, ¿no? La otra es que el requisito no se cumple, ¿no? 7.1 no se está cumpliendo, ¿no? No hay 7.1, ¿no? Entonces, eso sí es una mayor. Entonces, ese es uno de los puntos, a una de las diferencias entre una menor y una mayor, ¿no? Y es una confusión que muchas veces también se ve bastante. Me ha pasado cuando me ha tocado ser auditado y cuando yo he estado también ayudando a varias empresas en estos temas, había bastante confusión entre los hallazgos, ¿no? Las observaciones, y siempre es importante tener esos puntos en claro para saber también cómo sustentar al auditor o también rebatirle, ¿no? Porque en caso de que el auditor se pueda haber equivocado, entonces nosotros tenemos que tener el sustento para rebatirle o sustentarle por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Y darle unos argumentos para que él pueda considerarlo. Entonces, por eso es importante que tengan en consideración esos puntos para que no tengan algún tipo de observación en ese lado, ¿no? Entonces, esas recomendaciones les doy porque es importante que, ¿no? Y desde el corazón de una auditoría son estos puntos, ¿no? Saber cómo identificar el hallazgo, qué tipo de hallazgo, saber cuánto es menor, cuánto es mayor, a qué cláusula está afectando, etcétera. Esa es la parte más importante de una actividad de auditoría.
Profesor. Sí, buenas noches, estimado. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, si quisiera al menos uno de los que he terminado, ¿puedo comentarlo? Sí, claro, puedes compartir pantalla. Según lo que me dice la señorita, ya puedes compartir pantalla. Ok. No, profesor, no se puede compartir, pero ¿No? ¿No se puedo puede compartir? Señorita, ¿está ahí? ¿Me puede ayudar? Dice que no se puede compartir. o comento nada más, no hay A problema. ver, a ver un minuto. Señorita, ¿se encuentra por ahí? A ver. Sí, sí se puede compartir. Sí se puede compartir, dice, estimado. A ver, trata otra vez, por favor. Ya, a ver, un momento, por favor. Ok. Sí, acá dicen, Cristel dicen tampoco puede compartir, Santiago dicen tampoco no se puede. Hay varios que dicen que no se puede A ver, compartir. intenta nuevamente, por favor, Fernando. Ok, Fernando, a ver, por favor, intenta. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ok, por Ya, favor, listo. comparte, por favor. Yo, profesor, bueno, yo he desarrollado el punto 4 nada más. Un favor, ¿tú crees que podrías agrandar un poquito tu pantalla y maximizarlo? No sé si soy yo, pero lo veo pequeñito. No sé ahora cómo se ve. Ahora sí lo veo. ¿Todos pueden ver bien? Porque yo ahora sí ya veo bien. Sí, Ok, sí, sí, perfecto. Ya, entonces ahora sí te cedo la palabra. Continúa, por Sí, favor. profesor. Bueno, yo acá, respecto al tema de perdón, esto de acá, no era acá, sino yo estaba desarrollando el caso del primer punto, en el tema del repositorio compartido, sobre la cláusula 753, que es control de la información documentada. Ok, El tipo de hallazgo es una no conformidad menor. ok, Y en la redacción, bueno, yo he redactado como que se evidenció que en el repositorio compartido de XGI existen 3 versiones distintas, sin que la versión vigente y aprobada se encuentre claramente identificada para los usuarios, lo que evidencia un incumplimiento en el control de la información documentada. ok. Entonces la pregunta que te haría es, en función de qué criterio has definido que es una no conformidad menor? ¿Por qué lo he definido como no menor? Sí, Porque al correcto. final, o sea, al final entiendo yo que la información sí la tienen, ¿no? O sea, sí disponen, pero entiendo que al estar desordenado, desactualizado, con versiones confusas, yo lo considero como menor. Y si hubiese sido mayor, hubiese sido por el 752, que al no existir, ahí sí lo hubiese considerado yo como mayor por la ausencia, ¿no? Ok, ya. Me gustaría que los compañeros tienen alguna opinión, me gustaría que participen. ¿Están de acuerdo con lo que dice el compañero que está presentando o tienen una opinión diferente? Concuerdo con Fernando, dice disculpe, Leonard. en todo caso no sería el 7.5.2, Perdón, no te copié, Cristel. no sería el 7.5.2 con el tema de la actualización. Ah, ok. Entonces, ¿me puedes leer el 752? ¿Cómo se llama el 752, según tu consideración? Es el tema de la creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe garantizar lo siguiente: identificación, descripción, formato, que es la versión, y soporte, revisión y aprobación de idoneidad y adecuación. Ok, entonces, ahora si fueras tan amable, ¿podrías leer la 753 para que todos tengan justamente la claridad, si fueras tan amable, para justamente salir de ese punto, ¿no? Y todos tener claridad. ¿Yo o Fernando? O cualquiera, si gustas tú, para que todos también estén en contexto. Ya, la 7.5.3 es control de información documentada. La información documentada, el sistema de gestión,
de seguridad de la información y por este documento se controlará para garantizar. Está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando se necesite. B, está adecuadamente protegido contra la pérdida de confidencialidad, uso indebido o pérdida. Para el control de la información documental, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y conservación, incluida la conservación de legibilidad, control de cambios, por ejemplo, control de versiones y retención y disposición. Exacto. Ahí está la palabra clave, la acabas de decir hace un momento, control de cambios y control de versiones. ¿Tú recuerdas, o todos, porque esto es para todos, porque todos pueden participar, cuándo se hace un control de cambios o control de versiones? Una actualización, profe. Claro, ¿no? Cuando hay un cambio, una actualización, etcétera, ¿no? Y si leemos, yo voy a leer nuevamente, dice... Para una mejora, profe. Claro, para una mejora, etcétera, ¿no? Entonces, si yo leo la situación, dice, en el repositorio compartido del SGCI circulan 3 versiones, dice, ¿no? Ahí mismo te lo dice, ¿no? Distintas. Entonces, cuando está hablando de versiones, ¿no? Significa que hay una versión A, una versión B, una versión C, y eso tiene que ver justo con el numeral 753, ¿no? Que justamente como lo acabas de leer bien, también dentro del alcance está la parte de versionamiento. Entonces, sí está claro ese punto para todos, o sea, es 753 porque justamente 553, como lo acaba de leer específicamente hace un momento, toca la parte de versionamiento. Sí, comprendido. Gracias, profesor. Ok, Profesor, nada. No, profesor, nada. disculpe. Sí, le escucho. Respecto al tipo de hallazgo, bueno, yo lo interpreté como no conformidad por las razones que expuse, pero aquí hay un tema también que habla de no conformidad mayor, observación y conformidad sin hallazgo. Bueno, en el caso de observación no podría ser, ¿no? Porque entiendo yo que aquí sí existe como tal. Exacto, entonces, si nuevamente nos vamos a lo que dice la teoría, nos dice, una no conformidad mayor es cuando se cumple totalmente un requisito o Así es. hay una sumatoria de ese mismo requisito desplegado en todo el sistema, ¿no? Como dijimos, ¿no? 10 procesos y los 10 procesos el mismo requisito no se cumple. Entonces, es una sumatoria. Entonces, o la sumatoria o de todo el requisito, ambos es no mayor. En este caso, no se cumplen esos 2 criterios, por lo tanto, es una no conformidad menor. Correcto, está bien, es una no conformidad menor, ¿no? Entonces, Okay. ahora respecto de la redacción, ¿no? Ahí hay auditores que tienen su estilo de redacción, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay auditores que dicen, primero comienzan con la organización, ¿no? Porque recuerda que el auditor está auditando a una empresa, no a una persona, ¿no? Siempre es la empresa, se dedican a la empresa, ¿no? Los auditores siempre su redacción es la organización, ¿no? Casi siempre, ¿no? La organización, al menos en todas las que yo he estado, he participado, y he visto, casi todos dicen la organización. ¿Sí? Entonces, la organización, luego explican cuál es el hallazgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están identificando? Dice, en este caso no asegura el control. ¿Por qué? Porque, como tú ves, este es un tema de control de versionados, no está asegurado. Entonces, no asegura el control, o identificación o disponibilidad de la versión vigente, ¿no? Documentada del SGCI, ¿no? Luego ya viene el detalle del hallazgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que han encontrado, ¿no? Entonces dice, ahí siempre, ¿no? Debido a la existencia, y ahí te sustenta ¿no? De 3, y ahí te da el detalle, ¿no? De 3 versiones en el repositorio compartido, sin identificación clara de la versión aprobada. Entonces, punto 1, comienzan con quién es el responsable, la organización, ¿no? En este caso se refiere a la organización, ¿no? Luego te detallan cuál es el tema a que se refiere, ¿no? Identificación y disponibilidad de la versión, y el último punto ya te habla justamente del detalle del hallazgo, ¿no? Digamos, esta es una forma como redactan, ¿no? No digo que no hay una forma exacta de redactar, pero digamos es un tipo de redacción que se estila mucho en auditorías. Sí pude responder tu pregunta, ¿verdad? Sobre la redacción. Sí, profesor, gracias. Ok, entonces antes de terminar la sesión, yo voy a resolver la segunda. La segunda, muestra tu pantalla, por favor, maximízala. Yo voy a explicar. Ya, la segunda dice, se solicitó evidencia de revisiones de la dirección del SGCI
y el responsable indicó que no se ha realizado ninguna revisión documentada en los últimos 18 meses, ¿ok? Entonces miren lo que dice, ¿no? Revisó evidencia de revisiones y el responsable indicó que no se ha solicitado ninguna revisión en los últimos 18 meses, ¿ok? Entonces, el punto 1, proceso auditado, revisión por la dirección. Cláusula, ¿cuál consideran que es la cláusula de revisión por la dirección? Ahí se los puse. La cláusula de revisión 9.3.2. 9.3, exacto, 9.3, exacto, es la cláusula de revisión por la dirección. Sigamos. De acuerdo a lo que ha indicado acá, ¿no? Se necesitó evidencia de revisiones por la dirección, y el responsable indicó que no se ha realizado revisión, miren, no se ha realizado, no se ha ejecutado la tarea, miren lo que dice, ¿ah? En auditoría hay que interpretar mucho lo que dice el texto, ¿no? Ahí hay que ser muy detallista. Miren lo que dice nuevamente, ¿ah? Se solicitó evidencia de revisiones por la dirección SGCI y el responsable indicó que no se ha realizado, no se ha ejecutado, ¿ah? Ninguna revisión documental en los últimos 18 meses, un año y medio. Pregunta, ¿será una no conformidad menor o mayor, según los criterios que hemos definido? Mayor, profe. ¿Por qué? ¿Tienes algún criterio por qué es mayor? Porque durante los 18 años, en los últimos 18 meses no hubo una evidencia, digamos, por el responsable que ha realizado en la documentación. O sea, no hay una actualización del proceso, ¿no? Claro, ¿y qué dice la teoría cuando se incumple un requisito, verdad? Entonces, en este caso, ¿se está cumpliendo el requisito 9.3 o no se está cumpliendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumple o no se cumple el requisito 9.3? No. No se cumple, exacto. Entonces, como dice, ¿qué dice la teoría? El no conformidad mayor es cuando se incumple un requisito. No dice parcial, dice cuando se incumple un requisito. Entonces, en este caso, la evidencia que dice situación observada te detalla que hace 18 meses que no hay revisión por la dirección. Entonces, no se está ejecutando, ¿no? El requisito no se está cumpliendo. Entonces, yo me baso en lo que dice la teoría y eso me permite a mí sustentar que es una no conformidad mayor, porque el requisito no se está cumpliendo. Ahora vamos a la redacción del hallazgo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como dije, hay varios tipos de formas, pero yo voy a hacerlo como normalmente he visto que lo hacen, ¿no? Primero, ¿quién es el responsable? La organización, ¿no? Dice, la organización no ha realizado, porque no ha ejecutado la tarea, ¿no? No está ejecutando la tarea, ¿no? Ahí dice, ¿no? No lo está realizando, ¿no? Ni tampoco está conservando la evidencia, porque si no hace la tarea, tampoco conservas evidencia, porque recuerdas que la auditoría se basa en evidencias, ¿no? O sea, toda ejecución implica una evidencia, ¿no? Siempre en auditoría se hacía, toda ejecución tiene que dejar un rastro, toda actividad que yo haga tiene que dejar una trazabilidad. En auditoría siempre es así, ejecución implica trazabilidad, actividad más evidencia, siempre, ¿no? Eso tiene que tenerlo siempre presente, ¿no? No se ha realizado ni conservado evidencia de la revisión por la dirección del SGCI durante los últimos 18 meses, ¿ok? Luego dice, incumpliendo la ejecución sistemática del proceso, o sea, no se está cumpliendo lo que te pide el requisito, ¿no? Y el proceso de revisión establecido por el SGC, por la ISO 27000, ¿no? Te das cuenta, primero comienzo con la organización, el responsable, ¿no? Luego, cuál es el punto que está observando, y luego ya finalmente el detalle del hallazgo, ¿no? En este caso, durante los últimos 18 meses. ¿Se dan cuenta? Es un poco esas tres partes, cómo está dividido la redacción de un hallazgo, ¿no? Sujeto, lo que se ha observado y el detalle del hallazgo. Entonces, ¿hasta ahí tenía una consulta a terminar la sesión de hoy? ¿Alguna duda sobre el tema de auditoría? ¿Qué les pareció el tema de hallazgos, no conformidades? ¿Les pareció sencillo, útil? ¿Algún comentario antes de cerrar la sesión, por favor? Sí, una consulta, profesor. ¿Podría repetir el tema para la redacción formal? Indicó sobre el tema de sujeto más el problema ok. Sí, claro, yo repito. O sea, como le dije, no hay una... Sí. Sí, ok, no hay un estilo definido de redacción, pero sí hay, digamos, más o menos estándares, ¿no? Entonces, uno de los que yo he visto es, primero, sujeto, ¿no?
la organización, ¿no? La organización, ¿y qué hace? ¿No? En este caso, la organización no se ha realizado o no ha conservado evidencia, ¿no? O no ha ejecutado la actividad o no ha conservado evidencia, ¿no? Por ahí se comienza. Luego, ¿qué cosa, no? ¿A qué punto se refiere, no? En este caso, si es de la revisión por la dirección, o sea, ¿de qué requisito, no? Primero el sujeto, luego el requisito que no se está ejecutando, y finalmente el detalle, ¿no? El detalle lo sacas de la situación observada, ¿no? Que en los últimos 18 meses no se ha ejecutado o incumplido la ejecución sistemática del proceso de revisión establecido por el estándar ISO 27001, ¿no? ¿Te das cuenta? Sujeto, luego cuál es el requisito, ¿no? Y luego el detalle del hallazgo, ¿no? Es un poco los tres partes cómo se separa la redacción. Profe, una consultita. En el tema, en el de cláusula, el control la hizo de esa tablita del 7.53, ¿ese desde dónde se genera? Disculpa. Todas las cláusulas están en el estándar, en ISO 27001. Ok, sí. Perfecto. Ok, señor, entonces nos hemos pasado unos minutos, pero es importante hacer eso. Sí, una última consultita. Los que estén a cargo del SGI, asumo que debe ser el jefe de TI, ¿quiénes más y deberían pertenecer a ese comité, ¿no? Porque muchas veces el personal no está tan preparado, ¿no? Entonces, también tiene que estar miembros que son ajenos a lo que conozcan TI, o solamente ellos están a cargo y, bueno, nadie más puede intervenir. Gracias por tu pregunta, Santiago. Mira, te comento, un sistema de gestión de seguridad de información es un sistema donde hay varios actores. Normalmente, como yo dije en la clase 1, hay un principio que se llama segregación de tareas. O sea, que el que ejecuta no puede controlar, ¿no? El que hace la tarea no se puede autocontrolar. Ejemplo, si yo soy cajero y yo mismo me voy a verificar mi arqueo de caja, no tiene lógica, ¿no? Porque yo soy cajero y yo mismo me voy a hacer mi arqueo de caja y nadie me va a controlar. Entonces siempre tiene que haber un principio de segregación de tareas, ¿no? Entonces, en esa línea, TI, ¿no? Si ejecuta la tarea de soportar tecnología, ¿no? Hacer backups, parchar, hacer los parches, etcétera. Pregunta, ¿podría ser juez y parte? ¿Debería ser juez y parte o no? ¿O rompería el principio de segregación de tareas? Sí, no debería. Claro, tal cual. ¿Por qué? Pues, eso me estoy basando en lo que dice Stento, ¿no? Yo sé que hay entidades públicas, me consta, no la voy a mencionar por un tema de confidencialidad, me consta de que hay entidades públicas y otras privadas donde se estila, ¿no? De que bajo la gerencia de TI esté segura de información, ¿no? Ya es un tema cómo cada organización lo quiere manejar, pero tiene que conservarse el principio de segregación de tareas. Entonces, punto 1. Punto 2, lo que me decías, ¿no? Si tienes un sistema maduro, o sea, es un sistema que ya está auditado, ya está implementado, entonces comienzas porque ya tiene madurez. ¿Qué significa madurez? Que ya tienes un gobierno, ¿no? ¿Y qué es gobierno? ¿Quién aprueba? ¿Qué tipo de riesgos apruebas? ¿Quién son los responsables? Entonces, en un gobierno define responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en una organización madura, en el gobierno hay un comité de seguridad de información o un comité de riesgos, ¿no? ¿Y quiénes conforman el comité? Deberían ser las gerencias, ¿no? Gerencia de TI, gerencia de ciberseguridad, seguridad de información, gerencia de riesgo, gerencia legal, gerencia de talento humano, operaciones, el negocio. Las gerencias de la organización, ¿no? Y el presidente, la cabeza debería ser siempre el gerente general, ¿no? El presidente de ese comité, porque es un comité estratégico. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? El comité, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Gobierno, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama autonomía, ¿no? O sea, el comité tiene una autonomía de aceptar un riesgo, rechazarlo o asumirlo. Entonces, eso es un poco, por eso te digo, es gobierno y madurez, ¿no? El gobierno define quién toma las decisiones, quién las acepta, y la capa operativa, que es TI y las áreas usuarias, son los que tienen que
ser los responsables como dueños, por eso hablamos en riesgos, hablamos del dueño del proceso, ¿recuerdan? Y el dueño del riesgo. Como dueños del riesgo, dueño del proceso, cada área es responsable de su proceso y de que se implementen los controles. Es un poco el resumen de cómo es un gobierno de seguridad de información, estimado. Muchas gracias. Ok, nada, entonces aquí termina la sesión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la última sesión. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Muchas gracias.